Una vez más estamos muy contentos al entrar a sus hogares con la poderosa palabra de Dios. Seguimos en el libro de Segunda de Timoteo y vamos a ver algunos versículos. Ahora vamos a ver unas referencias cruzadas y creo que esto nos va a ayudar a ampliar más lo que la palabra nos está diciendo. Vamos a orar y pedirle dirección y ayuda al Señor y que Él sea honrado y glorificado. Padre bendito, en el nombre de Jesús venimos a ti para darte muchas gracias, porque tú nos has dejado un libro tan poderoso, Señor, tan lleno de tantas palabras que nos van a animar hacia el camino que llevamos, Padre. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad. Te damos gracias, Señor, porque tú, a través de tu palabra, nos hablas, nos retas, nos exhortas, nos das palabras de ánimo y nosotros seguimos adelante en este camino que tú has puesto para nuestras vidas. Padre, lleva todo pensamiento cautivo a tu obediencia y aquí estamos, Señor, para recibir de ti en el nombre de Jesús. Amén. Quiero compartir en este día. Vamos a seguir adelante en el capítulo 1. Ya hemos visto algunas de estas referencias cruzadas al empezar el capítulo 1, pero ahora vamos a ver en detalle el capítulo 1, versículo 8, que dice lo siguiente: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Y vamos a ver las 4 partes de ese versículo. En primer lugar, por tanto, dice, no y a bajar este programa que se llama Blue Letter Bible. Blue Letter Bible. Allí usted va a encontrar las referencias cruzadas, usted va a encontrar las palabras en el griego, en el hebreo para el Antiguo Testamento. Usted va a encontrar los números de la concordancia Strong's, va a encontrar las referencias cruzadas. Va a encontrar muchas ayudas, también comentarios o diccionarios de la Biblia, y esto le puede ayudar mucho. Yo le sugiero que usted empiece a jugar con su teléfono y baje ese programa que se llama Blue Letter Bible, y ahí usted va a encontrar todo lo que tiene que hacer es ver la porción bíblica que quiere estudiar y empujar hacia ese versículo que usted quiere ver. La semana que viene quizá traiga otro teléfono y les pueda mostrar en detalle qué es el proceso para buscar esas referencias cruzadas, esas palabras claves en el original y todo, para que le amplíe su manera de estudiar y ver las cosas que la palabra de Dios nos dice. Dice, por tanto, no te avergüences. Vamos a ver esta referencia cruzada en Marcos 8:38. Dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Muy importante ver lo que nos dice este versículo, porque dice que si nosotros nos avergonzamos de Él, Él también se va a avergonzar de nosotros. Estamos viviendo en una generación, aquí lo describen bien la generación en que estamos viviendo, es una generación adúltera y pecadora. Así estamos viviendo.
es lo que estamos viendo, es lo que estamos experimentando y viendo todo alrededor de nosotros. Pero nosotros como hijos de Él no tenemos que avergonzarnos de que le conocemos, de que caminamos con Él, de que Él habla con nosotros y nosotros hablamos con Él. Esa es una de las referencias cruzadas, pero quiero que ahora pasemos al libro de Romanos, porque en el libro de Romanos, quizá muchos de ustedes saben este versículo de memoria. En el capítulo 1 de Romanos, el versículo 16, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Es poder de Dios ¿para qué? Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y yo no sé si usted está viendo este video y está haciéndose la pregunta más importante de toda su vida. Y eso es, ¿acaso tengo yo mi fe en Cristo Jesús? ¿Acaso le he pedido que Él me perdone todos mis pecados, que entre a mi vida, que entre a mi corazón y que viva allí para que me ayude a vivir esta vida como Él quiere que yo la viva? Creo que la fe que nosotros tenemos es muy importante, porque esa fe es viva en una persona viva. Si usted no tiene esa fe en este día, usted puede clamar a ese Dios y decirle, Cristo Jesús, perdóname mis pecados, entra a mi vida y ayúdame a entender tu palabra como tú quieres que la entienda. Ayúdame a comprender las cosas espirituales como tú quieres que yo las entienda. En Primera de Pedro también encontramos otros versículos que creo que nos pueden ayudar mucho al ver este versículo donde dice que no debemos de avergonzarnos. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 13 al 5, vamos a ver Primera de Pedro 4, del 13 al 5. Usted véalo en su Biblia para que vea que esta es palabra de Dios y estoy leyendo directamente de la palabra de Dios. Dice, voy a empezar con el versículo 12, que dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Alegría por qué? Porque estamos padeciendo y somos participantes de estos padecimientos de Cristo Jesús. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Ojalá esto sea una palabra de ánimo para usted. Si usted está siendo vituperado por Él, por el nombre de Cristo, somos bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Qué hermoso poder saber ese hecho, que por medio de nosotros Él puede ser glorificado y nosotros le damos la gloria a Él a través de nuestras vidas. Cuando nosotros le estamos dando gloria a Él, quiere decir que le estamos dando al mundo una opinión, un retrato de quién es Dios en nuestras vidas. Y esto es lo importante, que nosotros vivamos de tal manera que todo lo que digamos o hagamos sea para la gloria y la honra de Él. Dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, somos bienaventurados.
Ojalá usted y yo podamos decir que somos bienaventurados porque estamos pasando por tiempos difíciles. Porque si el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, y sí está reposando sobre nosotros, dice, ciertamente de parte de ellos, Cristo es blasfemado. Usted está viendo exactamente esto ocurrir todo alrededor de nosotros, porque ellos blasfeman el nombre de Cristo, pero nosotros glorificamos el nombre de Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios que nosotros podemos decir con toda sinceridad, yo quiero darle honra y gloria a mi Dios, porque solo Él se la merece. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o como ladrón, o como malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. ¿Verdad? Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, dice el libro de Primera de Pedro, del 14 al 16. No se avergüence, sino glorifique a Dios por medio de ello. A Dios sea la honra y la gloria. Y luego dice, no nomás dice, por tanto, no te avergüences del Evangelio en el versículo 8. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Nosotros damos testimonio con nuestras vidas de la realidad de Cristo. Juan 19, si ustedes voltean, otra referencia cruzada, que dice en Juan 19:35, algo bien especial, dice, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado los huesos suyos. Y también otra escritura que dice, mirarán al que traspasaron. Nosotros damos testimonio. Usted y yo damos testimonio de la realidad de Cristo Jesús viviendo en nuestras vidas, y hemos visto con nuestros propios ojos a Cristo Jesús hacer muchas cosas en nuestras vidas. Volteen al libro de Primera de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2. Y vamos a ver ahí otros versículos que hablan de nosotros dar testimonio. Primera de Timoteo capítulo 2, versículos 5 al 7, que dice, y también el que lucha, estoy en segunda de Timoteo, capítulo 1, capítulo 2, versículos 5 al 7. Dice así la palabra de Dios, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo, y sigue dándose testimonio de esto que Él ha hecho por nosotros. Para esto yo fui constituido predicador, apóstol, y digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Y tenemos que darle gracias a Dios por Pablo, que estuvo dispuesto de ir y llevar el evangelio a los gentiles, como usted y como yo. Y hasta este día Él bendice nuestras vidas, porque no desobedeció el mandato de Dios, que Él iba a ir a hacer luz entre los gentiles, y Él iba a llevar el testimonio de la realidad de Cristo Jesús a los gentiles. Gloria a su nombre, porque llegó el mensaje a nosotros. Otra referencia cruzada que quiero que veamos en el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 12 al 16.
que nos dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. ¿Y dónde vive ese Espíritu Santo? Dentro de nosotros. Nos ha dado su Espíritu y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Este es nuestro testimonio. Y dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado en el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así nosotros también en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Hermanas y hermanos, tantas verdades que nosotros podemos aprovecharnos de esas verdades, appropriate ourselves of those realities, apropiarnos de esas verdades, ¿verdad? Y decir, esas verdades yo puedo decir lo mismo. ¿Por qué? Porque esas verdades son verdades que están escritas y divinamente inspiradas por un Dios vivo que nos las dejó para nuestra vida espiritual. Y luego dice en Primera de Juan 5, 11 y 12, dice, voy a empezar con el 10, dice, el que cree, acuérdense que estamos hablando del testimonio que nosotros tenemos, dice el 10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí acerca de su Hijo. En sí mismo dice, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído que el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio. Que estas palabras sean de aliento a su vida. Este es el testimonio que Dios ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Y fíjense una cosa, el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene una vida abundante aquí en la tierra. Y no va a tener vida eterna. Por eso es menester que nos preparemos espiritualmente e invitemos a ese Dios que viva dentro de nosotros, para que ese Espíritu Santo venga a morar dentro de nosotros. Y ese Espíritu Santo llega a ser nuestro maestro. Qué hermoso, ¿verdad? Que tenemos un maestro que vive dentro de nosotros. Y nos trae a memoria, nos trae a la mente esas verdades reales que nosotros podemos vivir por esas verdades reales en nuestras vidas. Y podemos dar testimonio que hay poder en ellas, poder en ese testimonio. La siguiente parte del versículo 8 dice, ni te avergüences de mí, preso suyo. Quiero ver en 2 de Timoteo, el capítulo 1, versículo 16. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 16. Nos dice, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó, no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Fíjense una cosa, Onesíforo no se avergonzó de Pablo, no se avergonzó
que Pablo era un preso por el Señor. Lo buscó a Pablo y lo encontró. Y él luego dice en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 9, vamos a ver qué dice el capítulo 2, versículo 9, dice así: en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Gloria a su bendito nombre. La palabra de Dios no está presa. Aquí Pablo nos dice que ha sufrido, que lo han puesto preso, pero una cosa está seguro, que allí donde estaba preso, ahí tenía el testimonio del poderoso evangelio y allí tenía una audiencia capturada. No podían irse para ningún lado. Él podía dar testimonio tras testimonio de la realidad de esa fe y de esa fe que tenía en Cristo Jesús. Y como Cristo Jesús era su número 1. Vamos a ver otra referencia cruzada que dice Efesios 3:1. El libro de Efesios 3:1. Me encanta oír la palabra de Dios hojeando. Capítulo 3, versículo 1. Dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Fíjense, hermanos y hermanas. Prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Wow. Gracias a Dios por Pablo, que estuvo dispuesto a sufrir esas penalidades, a sufrir ese tiempo dentro de las prisiones y ver que aún había propósito en esas prisiones en el cual él se encontraba. Filipenses capítulo 1, versículo 7, otra referencia cruzada de Pablo siendo preso en el Señor. 1:7 dice: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Gloria a Dios que podemos ver eso en la palabra de Él y que Pablo no está renegando que está en prisiones, sino que ve todo como parte del propósito y el plan de Dios para su vida. Glorificamos tu santo nombre, Señor. La última porción del versículo 8 dice: si no participa de las aflicciones por el Evangelio, tú también participa en esas aflicciones. Primera de Corintios capítulo 4, quiero que vean conmigo. Primera de Corintios capítulo 4. Versículo 9 al 13. Miren algunas de las cosas que Pablo escribe. Dice: porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. En el versículo 10, nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros sois prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta el versículo 13 dice: hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados, golpeados
y no tenemos morada fija. Fíjense. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. ¡Wow! ¡Qué testimonio, eh! Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Pero aún así Él estaba glorificando a su Dios. Quiero que vean otra porción bíblica. En 2 de Corintios habla otra vez, capítulo 11, versículo 23 al 27. Dice, ¿son ministros de Cristo? Hace la pregunta. Como si estuviera loco, hablo. Yo más en trabajos más abundante, en azotes sin número, cárceles, más en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, que son 39 azotes. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido náufrago. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Imagínense ustedes todos los sufrimientos, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas. Lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Miren todo el sufrimiento que Pablo pasaba. Miren todos los sufrimientos y cómo participaba de todas estas aflicciones por el Evangelio. Por el Evangelio. Nosotros hoy día tenemos que ver que en ratos vamos a tener que sufrir por el Evangelio. No queda más. Si Pablo lo hizo, también nosotros lo tenemos que hacer. Y no tenemos que tomar una actitud negativa y decir, pero Señor, yo te sirvo. Mira por todo lo que estoy pasando yo te sirvo, yo te amo. No, tenemos que pasar por esos tiempos difíciles de padecimientos por el Evangelio. Miren, dice la palabra, aquí está enseguida una lista, ya para terminar, una lista de Jesucristo en el capítulo 1, versículo 10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Y miren lo que nos dice de Jesucristo. Dice, el cual quitó la muerte, sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Así como llegaron los sufrimientos a Pablo, también a Cristo llegaron los sufrimientos, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Nosotros podemos decir lo mismo que Pablo dijo y nosotros podemos gozarnos en venga lo que venga, podemos gozarnos. Miren, la lista de Jesucristo en primer lugar nos salvó, nos llamó con llamamiento santo
Y en la semana que viene vamos a ver este llamamiento santo desde antes de la fundación del mundo. Nos llamó no conforme a nuestras obras, sino conforme a su obra. Él nos llamó. Y nos llamó según el propósito de Él. La gracia nos fue dada en Cristo Jesús, gloria a su nombre. La gracia nos fue dada antes de los tiempos de los siglos, gloria a Dios. Esa gracia ha sido manifestada por aparición de nuestro Salvador Jesucristo, gloria a su nombre. Quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Gloria a Dios por su nombre, por el Evangelio, por el Evangelio. Y luego la lista de Pablo dice, por eso yo fui constituido predicador, apóstol, maestro de los gentiles. Por eso Pablo padece, pero no se avergüenza. Él sabía en quién había creído. Ojalá y nosotros podamos decir la misma cosa. Yo sé en quién he creído. Él estaba seguro que Él era poderoso para guardar su depósito para aquel día. Lo habían abandonado todos los que estaban en Asia, pero fue consolado por Onesíforo. Lo confortó y no se avergonzó de sus cadenas. Fue buscado por Onesíforo y encontrado por él, y él le ministró. La semana que viene quiero ver un detallito ahí que dice, nos llamó con llamamiento santo, y yo quiero que veamos cuándo fue que nos llamó, y si nos damos cuenta de lo especial que nosotros somos, porque Él nos llamó y nos escogió a usted y a mí. Reciba aliento con esas palabras. Reciba bendición con esas palabras. Siga adelante luchando en el nombre de Cristo Jesús, y que Dios le bendiga ricamente. Estudie esta semana más. El Señor le va a enseñar más cosas. Dios lo bendiga.